El año pasado tuve un problema con el césped de mi jardín. A principios de año noté que había una zona en el césped que era menos verde que el resto de mi jardín. Cuando pregunté en la tienda especialista me dijeron que debía usar fertilizantes. Seguí las instrucciones, pero la zona seguía menos verde que el resto. Así que decidí usar un poco más, a pesar que las instrucciones indicaban solo una aplicación por temporada. Pasadas las semanas, la zona se veía incluso peor. Así que regresé a la tienda y me sugirieron usar semillas para césped, para hacer crecer pasto nuevo. Seguí las instrucciones, pero nada. La zona ahora estaba marrón, mientras que el resto de mi gras estaba súper verde. Al hablar nuevamente con la tienda, me dijeron que tal vez la tierra estaba muerta. Así que compré abono para renovar la tierra y de paso más semilla de césped. Pero lo hice, pero lo único que logré fue que esa área se volviera una desgracia de barro. Se habrán dado cuenta que jardinero no soy. No tenía idea de qué estaba pasando. Hasta que un día soleado noté algo. En plena ola de calor, con el sol directamente hacia donde estaba, noté que la zona marrón estaba bajo una sombra. Levanté mi cabeza y me di cuenta que la sombra era de los arbustos de atrás de la casa. Luego de cortar esos arbustos, esa zona volvió a ser verde al cabo de unos días. Cualquiera que escuche esto podrá darse cuenta que si es que hubiese observado bien el problema desde un principio, habría notado la sombra, los arbustos y subsecuentemente ahorrado todos los productos que le eché al pobre césped. En este caso, que podrá parecer simple, perdí algo de 150 soles en productos en mi jardín, solo por no haber encontrado la causa raíz del problema desde el comienzo. Pero en una empresa, un problema mal o no resuelto puede llegar a costar millones de dólares en ventas perdidas, mala publicidad y hasta accidentes fatales en los trabajadores o consumidores. Por ejemplo, en el 2008, más de 600 personas llegaron a enfermarse, de las cuales 8 murieron por consumir productos contaminados con salmonella, producidos por la Peanut Corporation of America, una empresa estadounidense que producía productos a base de maní y nueces. Este suceso resultó en uno de los más grandes retiros de productos en la historia de la industria alimentaria, costándole a la compañía más de $1 billón y subsecuentemente llevándola a la quiebra. Con ella, miles de trabajadores perdieron su trabajo. Ahora, en la manufactura, las empresas convierten materias primas a productos que el consumidor o usuario confía y está dispuesto a pagar. Por ejemplo, convierten la leche fresca de la vaca a latas de leche condensada que muchos usan en sus postres. Ahora, cualquier persona o empresa tenemos problemas. Pero cuando millones de personas usan tus productos, millones de niños toman tu leche cada mañana, o millones de trabajadores se suben al bus que tú ayudaste a crear, es más que vital resolver problemas efectivamente. Tengo más de 12 años liderando y enseñando programas de mejora continua en manufactura de productos de consumo masivo, tales como helados, chocolates, leche, café y papel higiénico. De hecho, es un milagro que no esté obeso hasta ahora. En todo este tiempo, he llegado a la conclusión que el 90% de los problemas pueden ser resueltos efectivamente con 3 pasos básicos: el observar, pensar, actuar. Observar, pensar, actuar. Vayamos brevemente a cada paso. El primer paso y el más importante es el observar. Alguna vez habrán escuchado el dicho piensa antes de actuar. Pues déjenme decirles que es muy cierto. Pero antes de pensar hay algo incluso más importante: el observar. Esto puede ser obvio, pero no lo es. ¿Cuántas veces hemos mandado un mensaje de WhatsApp sin haberlo leído bien? Este impulso a la acción es tan natural en todos nosotros que ahora puedes eliminar mensajes enviados en WhatsApp. En el observar, el objetivo de este paso es entender y focalizar el problema. Se trata de poder simplemente describir detalladamente el problema. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos entendiendo bien el problema?
5 preguntas claves: el qué, el cuándo, el quién, el dónde y el cómo. Si pueden descubrir algo nuevo preguntándonos con estas 5 preguntas, tienen más del 50% del problema resuelto. Una vez identificado el problema, vamos al segundo paso, que es el pensar. En ella preguntamos por qué, por qué, por qué, por qué y por qué, por lo menos 5 veces para llegar a la causa raíz. Por ejemplo, hace unos años el Lincoln Memorial en Estados Unidos, en Washington DC, sufría de problemas de deterioro. Ahora, primero, ¿por qué sufría problemas de deterioro? Porque constantemente tenía que ser limpiado con químicos detergentes, los cuales eran abrasivos. ¿Y por qué debía ser limpiado con químicos detergentes? Porque tenía una gran cantidad de heces de aves constantemente. Tercero, ¿por qué había una gran cantidad de heces de aves constantemente? Porque las aves eran atraídas por la gran cantidad de arañas. Cuarto, ¿por qué había tantas arañas? Porque había una gran cantidad de insectos de los cuales las arañas se alimentaban. Finalmente, ¿por qué habían tantos insectos? Porque esos insectos eran atraídos por la luz del monumento. Es así que usamos los 5 porqués para encontrar la causa raíz. En este caso, pudieron resolver el problema de deterioro con algo que parecería no relacionado, como cambiar la luz del monumento. Luego de identificar las causas raíces, vamos al tercer paso, que es el actuar, donde implementamos soluciones que ataquen directamente la causa raíz del problema, los hacemos sostenibles en el tiempo y finalmente compartimos o replicamos la solución a otros problemas similares. Ahora se preguntarán, ¿cómo es que 3 pasos pueden marcar la diferencia a la hora de resolver problemas? Primero, el observar puede marcar la diferencia entre decir encontré un bicho en mi pie de manzana y encontré un gusano dentro de un pedazo de manzana en mi pie. Pueden ver que en el primero nos podría mandar a inspeccionar toda la cocina, mientras que la segunda nos dice que es muy probable que el gusano proviene de una de las manzanas. Otro ejemplo es mi jardín. Hay una gran diferencia entre decir que tengo una zona en mi gras donde no crece pasto y no crece gras en el rincón de mi jardín donde los arbustos de atrás le dan la sombra durante todo el día. Pueden ver que el problema es mucho más claro e incluso mucho más fácil de solucionar. Es así como con una buena observación tenemos más del 50% del problema resuelto. En el segundo caso es el pensar. La diferencia en ella es que profundizamos en el problema para llegar a la causa raíz. Para ello usamos los porqués. Por ejemplo, en la fabricación de chocolate usamos bombas motorizadas para transferir chocolate en pasta de un lugar a otro. Algo parecido a las bombas que ustedes tienen en sus edificios para llevar agua a los pisos más altos. Hace unos años, el motor de las bombas de pasta de chocolate en mi fábrica quemó repentinamente durante el bombeo de chocolate de un tanque a la línea de producción. Ahora, primero, ¿por qué? ¿Por qué la bomba quemó? Porque la pasta de chocolate estaba más espesa de lo normal. ¿Y por qué estaba más espesa de lo normal? Porque el tanque de donde provenía no tenía la temperatura correcta. Tercer, ¿por qué? ¿Por qué el tanque no tenía la temperatura correcta? Porque el termómetro del tanque no estaba mandando la señal al calentador del tanque. ¿Y por qué no estaba mandando la señal al calentador? Porque el cable del calentador, que estaba en una caja, había sido atrapada y dañada por la tapa de la caja al cerrarse luego del mantenimiento. ¿Y por qué el cable fue dañado por la tapa de la caja al cerrarse? Porque el cable estaba suelto. Pueden darse cuenta que en el pensar no solo llegamos a la causa raíz, sino que hacemos el problema mucho más simple de resolver. Es así que partimos desde algo técnico como una bomba sobresaturada o quemada y llegamos a algo tan simple como es un cable suelto. Finalmente, en el actuar, implementamos soluciones que ataquen la causa raíz. En el ejemplo de la bomba, simplemente fue instalar un sujetador de cable para que el cable siempre esté en una posición adecuada. Pero la solución no queda ahí. Aprendimos que tener estos cables
son un problema y así que replicamos la misma solución a todas las cajas de cables en la fábrica. Es así que en el actuar no solo es solucionar el problema, sino también replicar aplicaciones similares y asegurarnos que el problema no vuelva a ocurrir. Pero la belleza de observar, pensar y actuar no solo está en resolver problemas, efectivamente, sino también en el hecho de que de repente has descubierto algo que puede que nadie haya descubierto antes. De repente, sujetar cables significa que hemos evitado un incendio en el futuro en la fábrica. De repente, todo el sistema ha dado un paso adelante. Ahora, implementando y enseñando esta metodología en mi trabajo, hemos podido resolver miles de problemas y ahorrado millones de dólares. Les voy a contar un ejemplo en mi trabajo. Mi fábrica es muy conocida en el Reino Unido porque en ella fue inventado el toffee masticable. Esto fue hace más de 80 años. En la fábrica, uno de nuestros productos más importantes son las latas de chocolates surtidos, las cuales tienen una forma característica octogonal. Estas latas son tan infaltables en la Navidad británica como lo son los panetones en el Perú. Hace 2 años introdujimos este diseño para nuestras latas de chocolates, caracterizadas por el color dorado y el lazo púrpura. En la línea de envasado, las latas son llenadas con chocolates surtidos. Luego son llevadas a la máquina de tapado. El tapado se da cuando la máquina detecta que hay latas. Las latas son detectadas por un sensor que es como una especie de láser. Cuando la lata llega a la línea de tapado, el láser es obstruido y eso le indica a la máquina que una lata ha llegado para ser tapada. El problema que teníamos era que algunas veces, cuando estas latas doradas llegaban a la línea, la máquina no procedía a taparlas. Simplemente la máquina no hacía nada. Cuando me llamaron para ayudar con el problema, lo primero que hice fue observar el problema. Ahora, las latas llegaban en cualquier orientación. Lo que era interesante era que el problema solo ocurría en las tapas con la cinta en diagonal, así como pueden ver en la imagen a la derecha, más nunca cuando la cinta estaba en horizontal o vertical, como en la imagen a la izquierda. Esto fue muy gracioso, porque ni bien noté esto, me puse a girar todas las latas como loco, a vertical o horizontal. Ahora, todo el mundo me estaba mirando raro. Ahora, pero lo bueno es que tenía razón. El problema solo pasaba con la cinta en diagonal. Así que junté a todo el equipo para pensar en el porqué. En ella nos dimos cuenta que el problema era que el color de la cinta era muy parecido al color del láser. El láser apuntaba justamente a la cinta cuando va en diagonal, como pueden ver en la imagen. Es así que en el actuar procedimos a cambiar la luz del láser a azul y nunca más tuvimos problemas. Esto a su vez significó una semana extra de producción disponible en el año y 2 millones de libras esterlinas o 3 millones de dólares en ventas adicionales. Además, aprendimos que el color del láser es algo que tenemos que tener en cuenta al momento de introducir un nuevo diseño de la lata. En total, tengo alrededor de 2.000 casos de resolución de problemas en mi registro. Lo mejor es que esta metodología puede ser aplicada, uno, por cualquier persona, no tienes que ser un científico, un ingeniero o un experto en el campo. Y segundo, puede ser aplicado en cualquier trabajo o negocio. Observar, pensar y actuar. El secreto está en observar atentamente los detalles, el qué, quién, cuándo, dónde, cómo. Preguntar por qué, por qué, por qué, por qué y por qué. Y finalmente asegurarte que tus soluciones hagan que el problema no vuelva a ocurrir. Finalmente, esta metodología es una de las varias herramientas que llevo en mi maletín ni bien entro a mi fábrica. Una herramienta incluso más importante que una llave, un destornillador o un martillo. Una herramienta que compensa mis instintos de ser humano de querer saltar pasos y llegar a conclusiones apresuradamente. Instintos que son ociosos y que nos impiden progresar. Hoy he querido abrir mi maletín de herramientas y mostrarles cómo funciona una, para que cuando un problema los quiera detener, se sientan en control y puedan confiadamente tomar un paso atrás para primero observar bien el problema, pensar en el porqué y finalmente actuar
para mejorar. Gracias.